cuerpo. Ahora bien, ya habíamos visto en la anterior clase los cambios reversibles. A estos cambios reversibles se las llama degeneraciones, ¿no es cierto? Ahora, cuando las causas de estas degeneraciones y otras, como la hipoxia, calor, agentes químicos, venenos, etc., producen cambios irreversibles, tanto en la célula y las otras estructuras de los niveles superiores. Ahora, ¿cómo vemos estos cambios? ¿No es cierto? Estos cambios que se producen es primeramente en los núcleos. Si nosotros recordamos que la célula presenta tres estructuras importantes, ¿no es cierto? La membrana celular, el núcleo y el citoplasma, ¿verdad? Entonces, inicialmente, a las 2 o 3 horas de que se ha producido la lesión, y se producen los cambios irreversibles que se conoce con el nombre de muerte celular, que se traduce como necrosis. Ahora, estos cambios, si nosotros vemos una célula normal, como esta célula normal, y es muy importante para que tengan en cuenta, tiene en su citoplasma unas granulaciones, ¿no es cierto? Granulación en su citoplasma. Entonces, esto quiere decir que la célula está viva, y estas granulaciones corresponden a los ribosomas, ¿no es cierto? Al retículo endoplasmático rugoso. Sin embargo, cuando existe una muerte a nivel de la célula, ya desaparecen estas granulaciones y la célula, como la flecha lo indica, se torna eosinofílica, ¿no es cierto? Sin granulaciones. Entonces, para nosotros psicológicamente, esa célula está muerta. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con el núcleo? ¿No es cierto? El núcleo se hace hipnótico. Eso quiere decir que se hace más fungible a la hematoxilina, ¿no es cierto? Más hipnótico. Luego, a esto se conoce con el nombre de hipnosis, ¿no es cierto? Ahora, luego, este núcleo, al ser hipnótico, se achica, como esto. Y posteriormente, ¿qué pasa con el núcleo? Se parte en trocitos. A esto se conoce con el nombre de cariorexis. Ahora bien, y esta cariorexis, estos trocitos, salen de la célula. Y a esto se conoce con el nombre de cariolisis. O sea, los cambios a nivel del núcleo habían sido cariopignosis, cariorexis y cariolisis. Pero, ¿qué pasa con el citoplasma? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el citoplasma? El citoplasma, ustedes saben que tiene unos organitos, ¿verdad? Y dentro de esos organitos existen los lisosomas. Ahora, ¿qué contienen los lisosomas? Contienen enzimas fosfolíticas muy importantes, bastantes, por cierto, que solamente están en los lisocimas, en el lisocimo. Y cuando ocurre la muerte celular a nivel del citoplasma, entonces se rompe la membrana de los lisosomas y salen las enzimas. Y al salir las enzimas, empieza a digerir a todas las otras estructuras o organitos, ¿no es cierto? A esto se conoce con el nombre de autólisis, autodigestión, ¿verdad? Autólisis. No solamente sucede eso, sino que esta digestión puede romper la membrana basal, es decir, la membrana celular. Y al romper la membrana celular, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que acuden los
Esa es la definición de autólisis, ¿no es cierto? Autodesintegración de las células y de los tejidos. Ahora bien, ¿qué ocurre? Acuden los linfocitos polinucleares que se degeneran. La degenerase se convierte en miocitos, ¿no es cierto? Ahora, estos leucocitos polinucleares también lanzan sus enzimas, ¿no es cierto? Y a este fenómeno se conoce con el nombre de heterólisis. O sea, tenemos ya la autólisis y la heterólisis, ¿no es cierto? O sea, para resumir, ¿cuáles son los elementos principales de una muerte celular o muerte tisular o necrosis, ¿no es cierto? Necrosis quiere decir muerte. Entonces, hay alteración, ¿no es cierto?, de los ribosomas. A esto se conoce con el caso de los ribosomas, por decir proteínas, ¿cierto? A esto se conoce desnaturalización de las proteínas, desnaturalización de las proteínas. Y a la fermentación o lesión que producen los lisosomas se dice autólisis, o sea, hay una desnaturalización de las proteínas y la autólisis. Bueno, siguiendo los cambios de la muerte celular o de la necrosis, esto sería a nivel histológico, ¿cierto? ¿Y qué pasa a nivel macroscópico? Que nosotros nos interesa, vamos a ser cirujanos y al operar van a encontrar algunas lesiones, ya tienen que diagnosticar qué tipo de necrosis macroscópica es. Ahora bien, ¿qué pasa a nivel macroscópico? A nivel macroscópico, las necrosis se dividen en varias clases. Estas clases de necrosis son necrosis de coagulación, necrosis de licuefacción o comunicativa, necrosis gaseosa, necrosis gaseosa, necrosis gomosa, ¿no es cierto? Entonces, existen muchos tipos de necrosis macroscópicamente. Este sería el organismo muerto, ¿no es cierto?, donde ha existido una necrosis generalizada, ¿verdad? Una necrosis generalizada que con el tiempo se ha autorizado, ¿no es cierto? Y al autorizar, vean esto, existe emanación de unos gases. Estos gases son nitrogenados, ¿no es cierto? Estos gases nitrogenados son el indol y escatol. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando ustedes están estudiando acá y con tanto sacrificio sus padres los mandan a estudiar? ¿No es cierto? No como aquellos que se atrasan. Entonces, esos padres les han querido, les han protegido, se mueren y ustedes se les echan de su padre a las 24 horas y a las 20 horas. ¿Por qué? Por culpa de los lisosomas, ¿verdad? Que produce autólisis y ese olor fétido y esa descomposición que se conoce con el nombre de descomposición cadavérica, ¿verdad? Muy bien. Hablando dentro de las necrosis, ¿en qué consiste la necrosis de coagulación? Esto quiere decir que se coagulan las proteínas, por eso decir, coagulación. Y el órgano macroscópicamente se torna como una carne cocida, ¿no es cierto? El órgano no se destruye totalmente, sino que se conserva como carne cocida. Ahora, en esta necrosis de coagulación interviene más la desnaturalización de las proteínas. Ese fenómeno es lo que más interviene. Pero ¿cómo vemos, en qué situaciones vemos la necrosis de coagulación? Especialmente en las oclusiones
en las oclusiones vasculares, ¿cierto? Por hipoxia. Y esta necrosis de coagulación, por ejemplo, se presenta en los órganos macizos, también en los órganos tubulares. En este caso, por ejemplo, el pulmón. ¿Cómo vemos la necrosis de coagulación? Acá, digamos, hay varios. La obstrucción vascular, ¿no es cierto? Como quiera, que la irrigación es como abanico, ¿no es cierto? Entonces, todo se necrosa en forma geográfica, ¿verdad? Geográfica. Esto está muerto, solamente existe la huella, ¿cierto? La huella de que ha existido la necrosis de coagulación, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en diversos órganos se pueden presentar. Yo les voy a, ya vamos a hacer las prácticas la próxima semana. Entonces, yo les voy a dar tanto la teoría y la práctica al mismo tiempo. O sea, lo que les voy a dar van a ver en la práctica, ¿cierto? Porque yo he hecho todo eso. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en algunos órganos? Por ejemplo, este es los riñones, ¿cierto? Los riñones con una oclusión se torna totalmente necrótico y si lo fijamos parece una carne cocida, ¿verdad? Entonces, ahora bien, esto es por oclusión. Ahora, histológicamente, en los riñones, ¿qué vemos? Esto se les va a dar en la práctica. Ustedes se acordarán que un riñón normal histológicamente tiene 4 elementos, ¿no es cierto? Los glomérulos, los túbulos, los vasos y el intersticio. Sobre esos 4 elementos nosotros jugamos en la patología renal, ¿no es cierto? Glomérulos que están aquí, ustedes ya lo ven, ¿no es cierto? Los glomérulos, túbulos, vasos, el intersticio, normalmente. ¿Y qué ocurre? Esto es un ejemplo que van a ver en la práctica. ¿Y qué ocurre en la práctica? Solamente hay las siluetas de la estructura del riñón. Acá están en forma opaca las siluetas tanto de los glomérulos como de los túbulos y de los vasos, ¿cierto? Ese es una necrosis de coagulación desde el punto de vista histológico. Eso les van a dar en las prácticas. Muy bien. Ahora, esta necrosis también se presenta en órganos tubulares. Un órgano tubular es el tubo digestivo, ¿no es cierto? Y es muy frecuente. Ahora, en el tubo digestivo, especialmente a nivel del intestino o el colon, ¿no es cierto? Existe necrosis de coagulación. ¿Por qué? Porque en el mesenterio puede haber trombos, ¿no es cierto? Por alguna causa, los trombos. A eso conozco el nombre de trombosis mesentérica. Y el resto, como el mesenterio tiene la regularización así, el resto del intestino se necrosa. Como una necrosis de coagulación. Pero a esta necrosis de coagulación se adjunta sangre. Entonces se dice necrosis de coagulación hemorrágica. Esto también van a ver en las prácticas. Entonces, para poder diagnosticar esto, vemos a este lado el intestino normal, con su vellosidad, y a este otro lado la silueta con sangre, ¿no es cierto? Eso es una necrosis de coagulación hemorrágica, ¿verdad? Y así sucesivamente hay ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un estudiante desesperado que sube a su círculo a nivel de testículos? Entonces, el cordón espermático se anuda y produce necrosis testicular, que también es muy frecuente, ¿cierto? Y así sucesivamente, esto es un tipo de necrosis que se conoce con el nombre de necrosis de coagulación. Ahora,
El otro tipo de necrosis es la necrosis de liquefacción o coextracción. ¿Qué quiere decir esta necrosis de liquefacción? En intervienen más la autólisis y la heterólisis, ¿no es cierto? Ahí predomina. Y al intervenir la autólisis y la heterólisis, entonces en este tipo de necrosis el tejido se deshace, y al deshacerse solamente deja una huella, ¿no es cierto? Un hueco, y ese hueco está lleno de material necrótico, pus en este caso, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos un ejemplo acá, que van a ver en sus prácticas, de una cisticercosis. Ustedes ya saben, para la citología, el cisticerco según los hay, ¿no es cierto? Aquí están, son vesículas que se presentan en este macroscópicamente, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son los órganos más afectados en la necrosis de liquefacción? El cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene más condiciones o tener más estructuras lipídicas, poco intersticio, ¿no es cierto? Entonces, el cerebro es uno de los órganos más afectados. Y luego existen los ojos, ¿cierto? Nosotros tenemos, para mostrarles en las prácticas, una necrosis de liquefacción producida por una oclusión del cisticerco celulosa. Aquí está, se forman cavidades y en las cavidades está lleno de pus. Pero histológicamente, porque esto está constituido en nuestras prácticas, ya lo conocen a este, es el cisticerco, ¿no es cierto? Aquí está la película, lo que conocen por parasitología, ¿no es cierto? Y el cerebro, y acá está lleno de pus. Muy bien, ahora esta necrosis de liquefacción también se presenta en varios órganos. En el hígado especialmente existen las cavidades que son los abscesos, y los tipos. Se conoce con el nombre de abscesos biogénicos del hígado o de otro lugar donde existen estos abscesos, ¿no es cierto? En la piel, por ejemplo, en la piel, por alguna causa, como en este caso, infeccioso viral, por ejemplo, se necrosa la epidermis dando en su interior líquido, ¿no es cierto? Esa es una necrosis de liquefacción. O generalmente uno tiene forúnculos y se aprieta, ¿no es cierto? Y al apretarse se conoce con el nombre de pus, ¿verdad? Ahí está un forúnculo y esto es. Entonces, esto es una necrosis de liquefacción. Histológicamente, la piel, epidermis, dermis, celular subcutáneo, lleno de piocitos o leucocitos polinucleares. Ahora, los piocitos no son más que los leucocitos polinucleares degenerados, que producen pus. Aquí está la necrosis de liquefacción o que se produce en la piel. Muy bien, en los pulmones, absceso pulmonar por alguna causa, cavidades llenas de pus, generalmente, como tienen mis piernas, yo estoy viendo en la práctica muchos abscesos pulmonares, porque tenemos niños, estoy hablando de meses, ¿no es cierto?, que se presentan especialmente en gente de escasos recursos. Ahora, ¿cómo vemos desde el punto de vista histológico? Toditos esto que ven con aumento 100x son gérmenes, bacterias, ¿no es cierto?, biogénicas, pueden ser neumococos, estafilococos, así se ve, ¿no es cierto? Y este es la pus, y aquí están los alvéolos pulmonares, ¿no es cierto? Muy bien.
Ahora, estos abscesos pueden organizarse, ¿no es cierto? Y al organizarse pueden formar sus paredes y en las paredes se fibrosan, ¿no es cierto? Esta inflamación a la vez, a esto se conoce como el tejido de granulación, se llenan de vasos, todo, entonces ya delimitan esta pared del absceso organizado, ya absceso organizado. Ahora bien, en el hígado, por ejemplo, por eso debemos recordar siempre la histología. Ahí ven, son los hepatocitos y aquí está el absceso biogénico en el hígado, un órgano macizo, ¿verdad? Macroscópicamente, pus, ¿no es cierto? Entonces, necrosis de lipoacción. Ahora, no solamente suelen ser producidos parásitos, ¿no es cierto? Hongos. Ahora, uno de los parásitos que se produce esto yo estoy cuando hay infecciones. En el anterior, por ejemplo, está producido por ameba, ¿no es cierto? Y el contenido de la necrosis se parece a puré de albergue. Ahora bien, otro tipo de necrosis, ¿no es cierto?, es la necrosis grasa. Existen dos tipos de necrosis grasa. Una necrosis grasa enzimática y otra necrosis grasa traumática. Hablando de la necrosis grasa enzimática, esta necrosis se presenta especialmente en el páncreas. Esta es macroscópicamente el páncreas normal con su cabeza, cuerpo, etc. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se presenta esta necrosis enzimática en el páncreas? Ya sea por efectos inflamatorios, inflamaciones, ¿no es cierto?, traumáticos. Pero para entender esto, nosotros tenemos que hacer conocimiento de histología, ¿cierto? Desde el cuadro histológico sabemos que el páncreas es una glándula mixta, ¿verdad? Tanto endógena como exógena. Endógena por los shocks de gas que producen hormonas, insulina, glucagón. Ahora, en este caso, exógenas. Las exógenas presentan acinos, ¿verdad? Los acinos. Y estos acinos producen enzimas proteínas. Se han descrito más de 40 tipos de enzimas proteolíticas que estas enzimas no actúan en el sitio de origen, sino van a actuar a través del conducto, ¿no es cierto?, de Wilson de Santorini en la segunda porción del duodeno, que van a depositar sus productos de secreción para digerir las grasas que vienen de los alimentos del estómago, ¿no es cierto? ¿Cuál es la naturalidad? Pero ¿qué pasa cuando existe inflamación, en este caso una pancreatitis? Entonces, estos aleureos se rompen y las enzimas salen al intersticio del páncreas. El intersticio del páncreas tiene grasa y de ahí sale a la parte periférica, a la grasa periférica, al hueso fibroadiposo, y ahí también lo digieren, ¿no es cierto? Lo digieren. Ahora, ¿cómo lo digieren? Ahí se conoce con el nombre de pancreatitis. ¿Cómo lo digieren? Se produce, esto es, en la superficie y también en el tejido adiposo reciente, unas estructuras cremosas, ¿no es cierto?, o blanquecinas, como están viendo
acá. Entonces eso quiere decir que están digiriendo la grasa, ¿verdad? La grasa. Y histológicamente, que esto también es que van a ver en las prácticas, acá tenemos ya en una fase muy severa, lo pueden destrozar al páncreas, totalmente al páncreas, dando una necrosis del tipo hemorrágica masiva. Yo he hecho autopsias y al páncreas sacábamos con cucharilla, ¿no es cierto? Muy bien. Al salir del páncreas, en la grasa adyacente al páncreas, ¿qué es lo que producen? Esta es la estructura. Una especie de nubosidades. Esto se van a acordar ustedes como nubes, ¿no es cierto? Esta es la necrosis grasa enzimática, que van a ver en sus microscopios la próxima semana, ¿no es cierto? Es la necrosis grasa enzimática. Ahora, el otro tipo de necrosis, la necrosis grasa traumática, ¿cierto? Es muy diferente. Este cuadro histológico. Esto se produce generalmente especialmente en las glándulas mamarias. Uno ve en las glándulas mamarias, digamos, un nódulo. Ese nódulo puede concurrir con un tumor mamario. El cirujano manda como tumor mamario, digamos, es el nódulo. Pero vemos en este nódulo también tiene un tipo de necrosis grasa. Pero en este caso, con un antecedente de un golpe por ahí, necrosis grasa traumática. Pero histológicamente es muy diferente a la enzimática, porque histológicamente lo que vemos es hay una especie de granulomas con células gigantes, por cierto, a cuerpo extraño, y que pueden también confundirse macroscópicamente como microscópicamente con el cáncer mamario. Generalmente se presenta en mamá, ¿verdad? Ahora bien, con otros tipos de necrosis, vamos a indicar la necrosis gaseosa. ¿Qué quiere decir la necrosis gaseosa? Esta necrosis se presenta generalmente en la tuberculosis y algunas veces en la leishmaniasis, ¿no es cierto? En la tuberculosis se presenta esta necrosis gaseosa formando unas masas como esta. Estas masas necróticas, ¿cierto? Que se parecen al queso, y de ahí viene su nombre de necrosis gaseosa, de queso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está originado esta necrosis gaseosa? Ocurre que en la tuberculosis hay una bacteria, ¿cierto? Es el Helicobacterium tuberculoso que ustedes se hacen. Para mostrarles cómo son los bacterios tuberculosos, son estos, ¿verdad? Los bacilos de color magenta. Bien interesante. Estos son los macrófagos o histiocitos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace esta bacteria? Esta bacteria lo que produce es unas enzimas lipoproteicas. Entonces, esto digiere. No, ya no escuchan nomás. ¿Escuchan? Me lastima la No. lengua. No lo metan mucho, pues. Hola. Ese es. Hola, hola. No hay mica. Hola. Sí, hola. Entonces, Hola. ese es el microorganismo. Ahora, ¿qué es lo que produce en esto? Es bien interesante el mecanismo. Como este bacterio está produciendo esta infección, el organismo reacciona.
Ocurre que en el torrente circulatorio hay elementos jóvenes, ¿no es cierto? Estos elementos polinucleares, monocitos, ¿no? Entonces el monocito atraviesa la pared de los capilares y se convierte en histiocitos, que son estos, y los histiocitos se celebran en las picotas. Y estos histiocitos están en estado latente, alertas. Como estos histiocitos detectan, ¿no es cierto?, a los bacilos, detectan e inmediatamente se convierten en macrófagos. ¿Y cómo son los macrófagos? Si nosotros colocamos una gota de mercurio en una superficie plana, ustedes conocen el mercurio. Entonces el mercurio tiene unas prolongaciones medio raras que son las prolongaciones pseudocónicas, ¿no es cierto? Y con eso estos macrófagos, estos histocitos convierten en macrófagos, y esos macrófagos van a engullir algunas bacterias, van a ir a engullir las bacterias. Como estas bacterias son miriadas, millones y millones, ¿no es cierto?, no van a poder. Entonces, como no van a poder, entonces dice, tratan de localizar. Y al localizarlo, dicen, nos convertiremos en unas células que se cubren. ¿Y cuáles son las células que se cubren en el organismo? Son las células epiteliales, ¿cierto? Y de ahí viene ese nombre en patología a este tipo de células que se conocen con el nombre de células epitelioides. Y estas células epitelioides tratan de recubrir, ¿no es cierto?, tratan de recubrir a todo ese foco infeccioso. Entonces, pero no pueden, porque son muy violentos, estas bacterias no pueden. Entonces, ¿qué dicen? Nos juntaremos unos con otros y haremos eso. Y al juntarse unos con otros, se convierten en células gigantes, porque sus núcleos se fusionan, células gigantes multinucleadas. Pero en la tuberculosis, estas células gigantes casi son patognomónicas porque tienen los núcleos distribuidos a la periferia como hesaduras o urticarias. A estas células gigantes se las conoce como el nombre de células de Langerhans, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mecanismo, ¿verdad? Ahora bien, ustedes en la práctica van a ver necrosis gaseosa. Entonces, aquí está. La necrosis gaseosa se la ve histológicamente como una mancha rosada que está a este lado. Mancha rosada a este lado. Y acá están las células epitelioides y los histiocitos y el infiltrado inflamatorio crónico, porque esto es una inflamación crónica. Inflamación. Esta es la necrosis gaseosa, ¿cierto? Es eosinofílico, granular, las células epitelioides. Ahora, estas células epitelioides la delimitan a manera de escudos de cebolla, ¿cierto? Cuando estas células se juntan, forman las células gigantes multinucleadas de Langerhans. Entonces, en sus prácticas van a ver esto, un ganglio linfático, ¿cierto? Esta es la necrosis gaseosa, las células epitelioides, y aquí están las células gigantes multinucleadas que se parecen a un collarete o a una hesadura, típico de la tuberculosis, ¿no es cierto? Y el linfoide a este lado. Eso les vamos a dar en las prácticas. Ahora bien, o sea que yo les estoy dando la teoría y la práctica, así que van a ir y no van a tener problemas allá de problemas, ¿no? Hay que desplazar,
Ustedes van a responder, porque han asistido lógicamente, ¿no? Ahora bien, otro tipo de necrosis es la necrosis fibrinoide. Esta necrosis fibrinoide se presenta generalmente en enfermedades inmunitarias. Por ejemplo, lupus. En el lupus, por ejemplo, hay alteraciones que producen fibrina, una especie de fibrina, y esa es la necrosis fibrinoide. Un ejemplo clásico es uremia. La uremia ataca al corazón, ¿cierto? Especialmente a los cubiertas del corazón, que es el pericardio, tanto visceral como orbital. Ustedes saben que el pericardio, entre el pericardio visceral y orbital, ahí en el pericardio que facilita el movimiento del sistema nervioso del corazón. Pero en la uremia lo que ocurre es se deposita esta necrosis fibrinoide, fibrina, ¿no es cierto? Y hace que el corazón no haga su movimiento normal. Y este depósito es muy clarito, algunas prácticas se parece a pan con mantequilla, igualito. Y de ahí también su nombre es necrosis con pan y mantequilla, ¿cierto? Muy bien. Ahora, acá tenemos mucho mejor. Aquí está el pericardio, parietal y visceral, y aquí están los depósitos de fibrina, ¿no es cierto? De fibrina. Es la necrosis fibrinoide. Muy bien. Ahora, esto también se puede presentar, ¿no es cierto?, por la diabetes, digamos, en los vasos, especialmente con los vasos calibre. Entonces, en estos vasos de mediano calibre se presenta en la túnica media, o sea, en la muscular, que es la necrosis fibrinoide. Es así que tenemos diferentes tipos de necrosis. Ahora, otro tipo de necrosis es la necrosis gomosa. ¿Qué quiere decir necrosis gomosa? Que el tejido se convierte a una estructura parecida a goma. Y esta necrosis gomosa se presenta generalmente en la luz, sífilis, ¿cierto? Sífilis. Necrosis gomosa, en forma de goma, ¿cierto? Bueno, descansaremos un poquito. A ver, prendan la luz por ahí. Ahora bien, vamos a ver la combinación de este tipo de necrosis, que se conoce con el nombre de gangrena. La palabra de gangrena no es una terminología clínica, donde se refiere el aspecto macroscópico del conjunto de necrosis, ¿no es cierto?, especialmente en las extremidades y también en otros lugares, ¿no es cierto?, se conoce con el nombre de gangrena. Ahora, dentro de estas gangrenas podemos dividirlas en gangrenas húmedas. ¿Qué quiere decir gangrena húmeda? Es un tipo de necrosis extensa, donde se ha aunado la infección, o sea, bacterias, ¿no es cierto? Al aunarse bacterias, forma una humedad de esta región, por eso se llama gangrena húmeda. Ahora, cuando no existe la aunación de las bacterias, ¿no es cierto?, sin bacterias, a esto se conoce con el nombre de gangrena seca. Bueno, vamos a ver estos dos tipos de gangrenas. Además, hay otro tipo de gangrena que se conoce con el nombre de gangrena gaseosa.
no confundir con gaseosa. Esta gangrena gaseosa se produce con la afectación de un fermento es el Clostridium. Entonces, ¿qué ocurre con esta gangrena gaseosa? Se entra un tejido celular subcutáneo y va progresando hacia la pelvis, va disecando, produciendo burbujas, ¿no es cierto? Por eso dice gangrena gaseosa. Y clínicamente estos son un aspecto semiológico debilitante de pacientes muy graves. Esta es una de las gangrenas más de mal pronóstico, ¿cierto? De peor pronóstico, porque se sube hasta la pelvis y no se puede amputar todo esto, ¿no es cierto? Entonces es de mal pronóstico. Esto es haciendo una introducción. Ahora, estas necrosis, ¿no es cierto? Las necrosis se pueden producir por varias causas, ¿cierto? Acá tenemos arteriosclerosis, trombosis, enfermedad de la diabetes, embolia, trombosis, envenenamientos, ¿no es cierto? Esclerodermia, etcétera, paro cardíaco. Entonces, esto especialmente son las causas de la necrosis húmeda, ¿cierto? Ahora, ¿cómo vemos esta necrosis? Uno cirugía por una residencia. Es feo hacerlo, es feo. Entonces, generalmente por diabetes, ocurre que por alteraciones oclusivas vasculares, todo se gangrena. Cuando se unen gérmenes biogénicas, se pudre, ¿no es cierto? Y tiene que amputarse. No hay otra manera de solucionar, ¿no es cierto? Y el trabajar esto es un poquito doloroso. ¿Por qué? Porque está produciendo un dolor ético, ¿no es cierto? Ya que se dicho por esos intestinales. Entonces es una fetidez tremenda, gangrena húmeda. Ahora, esta gangrena húmeda generalmente empieza en las partes inferiores, en los dedos, ven ustedes, entonces puede ser bilateral, o sea, en los dos, ¿no es cierto?, por oclusión. Ahora bien, en los otros tipos de gangrena seca son estos las causas, pueden ser traumáticas, ¿no es cierto? Costilla cervical, quemaduras por presión, quemaduras eléctricas, la helada, ¿no es cierto? Esto que les voy a indicar, el pie de trinchera. Ahora ya no existe este tipo de gangrena, pero para conocimientos históricos bueno saber por qué. Porque esta gangrena se llama pie de trinchera. ¿Por qué? Porque ocurre con la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial. Las batallas eran pues cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto? Entonces cavaban sus trincheras los soldados, ¿no es cierto? Y ahí estaban meses, ¿verdad? Con las trincheras. Y al estar meses no se sacaban con las botas, ¿verdad? Y ahí se producía tanto por el trabajo las botas, etcétera. Se lograban sacar las botas y era medio pie. O sea, había una gangrena, ¿no es cierto? A eso le daba que trinchera. También estaban las piedras, no lo dejan venir aquí, ahora que nos mandan una división. Entonces, esa es más o menos una historia sobre es la gangrena de trinchera. Muy bien, ahora el frío. Esto también es muy interesante. La electricidad, ¿cierto? Vamos a dar ejemplos. Es la gangrena seca. O sea que no hay gérmenes. Como no hay gérmenes, esto tampoco hay líquidos, ¿no es cierto? Se deshidrata. Entonces, el órgano afectado se hace
se arruga, ¿no es cierto? Se hace como charco, ¿verdad? Se hace como charco. Pero ocurre que muchas veces, aquí está, se sale, ¿cierto? Se puede salir. Esto siempre ocurrir. Esta es la gangrena seca, ¿verdad? Arrugada, totalmente aumentada de consistencia, ¿cierto? Ahora, esto en la diabetes es muy frecuente en la diabetes. Ahora ocurre, por ejemplo, en Norte, Alaska, donde hay temperaturas hasta 40 grados bajo cero, ¿no es cierto? Ocurre que aquella gente que no se ha puesto guantes, entonces puede gangrenarse, ¿no es cierto? Aquí está una persona que no se ha puesto gangrena seca. Ahora, por el frío, ¿no es cierto? Si no se cubre, puede salirse la nariz, ¿verdad? Entonces, en esos lugares donde hace mucho frío, entonces se presenta este tipo de gangrena, ¿verdad? Por el frío. Ahora, nosotros podemos hacer una práctica, esto gangrena seca. Esto, podemos hacer una práctica, voy a acá, y metan su dedo en enchufe, van a ver, gangrena seca, así lo presentan, van a ver si... Ese es por accidentalmente, ¿no es cierto? Realmente esto es muy frecuente en esos trabajadores que están en los postes. Eso se hace pasar. Otra vez parece masista, ¿no? La luz. Ahí está. Muy bien. Ahora, este es un ejemplo de la gangrena gaseosa. Ahí está. El pie de trinchera. Vean ustedes. Hemos probado que estaba en la Segunda Guerra Mundial, en la trinchera. Pie de trinchera. Pie de trinchera. Ahora, esta es la más peligrosa, la que tiene peor pronóstico, por el clostridio, la gangrena gaseosa. Vean ustedes, por aquí viene y se va hasta la pelvis, forma bulbos. Este es un ejemplo de una gangrena gaseosa. De mal pronóstico, ¿no es cierto? Es el peor pronóstico. La luz, prendan la luz, por favor. Entonces, conmigo aquí hemos terminado esta clase de